de todo lo que nosotros hacemos tiene fundamentado algo, y es que levantamos nuestras manos no porque vemos levantamos nuestras manos no porque vemos al hermano o porque el que está dirigiendo nos dice levanta tus manos. ¿Por qué las levantas? Danzas, ¿por qué danzas? Alabas, ¿por qué alabas? Oras, ¿y por qué oras? Y sabes, todo está fundamentado en una sola palabra de 2 letras: fe. Sin eso, ¿a quién orarías? ¿A quién danzarías? ¿O a quién levantarías las manos? Porque levantar las manos es una señal de rendición, una señal en la que yo recibo, en la que mis fuerzas ya no pueden más y me entrego, Señor, y aquí estoy. Levanto mis manos que tal vez están cansadas, mis manos que no quieren, tal vez porque ya me cansé o están muy cansadas las manos, pero en esta hora levanto mis manos porque quiero recibir de ti, porque estoy rendido a ti. Aleluya. Pero todo lo estamos haciendo por una palabra que tiene 2 letras. ¿Cuál es? Fe. Porque ¿a quién le cantamos? A Dios. No lo vemos, pero creemos que está aquí, ¿sí o no? Por fe, tú y yo creemos que Jesús, ¿dónde mora en este momento? En nuestro corazón. ¿Y quién nos constriñe? ¿Quién nos enseña? ¿Quién intercede por nosotros? El Espíritu Santo. Y Él tampoco lo vemos, ¿sí? ¿Y cuántos creen que Jesús pronto vendrá por su iglesia? Sí, aleluya. Vendrá por su iglesia. ¿Cuándo? No lo sabemos. Escuchamos de guerras, rumores de guerras, pero nosotros estamos confiados en Dios. ¿Por qué? Por una palabra que se escribe con 2 letras. ¿Cuál es? Fe. ¿Alguien de aquí está falto de fe? ¿Todos tenemos fe? ¿Sí? ¿Tú crees que Jesús, que Dios está en tu corazón y que Él escucha tus oraciones? Sí, ya como que empiezan a bajar los amenes. ¿Sí lo crees? Sí, es algo que ni yo como pastor puedo decirte no es cierto. Yo te confronto para que de alguna manera no trastrabilles o que languidezca. Oh, sí es cierto, no me había puesto a pensar esto, ¿verdad? Y algo que nosotros quiero compartir, un tema que se titula Las 3 etapas de la fe. Porque no solamente es tener fe y ya tengo fe, sino que dentro de... A ver, aparte de la definición que dice 11.1 de Hebreos, ¿para ti qué es fe? En una palabra, creer, ¿ok? ¿Qué más? Confiar, comisión, convicción, esperar, seguridad, certeza, confianza, creer, esperanza, ¿verdad? Y todo eso puede tal vez ser ramas de una sola palabra, fe. Podemos tener muchísimos sinónimos o palabras que puedan referirse a la fe, pero hay etapas, ¿sabes? Nosotros como seres humanos, no piensas igual que cuando tenías 20, ¿sí o no? Ahorita la edad que tú tienes, ponte a pensar tantito con la persona de tú misma, pero de 20. ¿Qué pensamientos tenía ese de 20? Algunos ya tendrán 50, 40, 60, pero a ver ese de 20, ¿tú cómo lo miras? ¿Maduro?
¿Cómo miras a ese de 20, a ese de 20 de Samuel? A ese de 20, Víctor. A ese de 20, Isamar. ¿Cómo la ves? ¿Cómo lo ves? Claro que ahorita, después de los 20, pasan 10 años y estás en una etapa de los 30. Y después otra etapa de los 40, de los clásicos. Y después de los 50. Pero en cada edad o cada periodo, vamos a llamarlo un periodo de 10 años, va cambiando tu manera de pensar. Pero también la fe no es que cambie, sino que debe crecer y debe de aumentar. Porque ¿cómo es que tu fe, hablando de un término espiritual, cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón, los años que hayan pasado, qué tanto ha crecido tu fe? ¿Ha madurado o sigue igual? O tal vez no, yo tengo fe desde que la misma fe, tal vez la misma convicción, la misma confianza, la misma esperanza, la misma seguridad. Pero yo creo que conforme vamos avanzando en el tiempo, nuestra fe debería de cambiar en el aspecto de madurar, en el de crecer, ¿sí? Porque vamos cambiando, conforme vamos creciendo, vamos cambiando. Y vamos a hacer una oración antes de comenzar esta enseñanza. Padre, gracias. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias, Dios, porque ponemos, Señor, delante de nosotros tu palabra y esa espada que nos guía, que nos dirige, que nos alumbra en el camino donde no sabemos hacia dónde podamos ir, pero tu palabra es la brújula. Tu Espíritu es quien nos corrige, nos exhorta, y que en esta hora, Padre, sea el mismo que nos dirija, que nos guíe por este camino, por esta enseñanza, la cual, Padre, vamos a tomar, y que cada versículo que lleguemos a escuchar sea primeramente de manera personal. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Muy bien. Dice la palabra de Dios, uno de los libros que son y que nos habla mucho de la fe es Hebreos. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La versión Nueva Traducción Viviente dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. La fe no solamente es un término religioso, ¿verdad? Tienes fe y como que uno asemeja, uno relaciona lo religioso. ¿Sabes que la fe, lo que ahorita mencionaba, es un puente que nos lleva de lo visible a lo invisible? Porque tú crees que Dios está en este lugar, ¿sí o no? Dice la palabra, de donde dos o tres estén reunidos en su nombre, ahí estará, ¿sí o no? ¿Sí se mira? Okay. Bueno, entonces es ese puente que nos lleva. Ahorita estábamos en un tiempo de adoración, en un tiempo en el que el Espíritu Santo nos estaba guiando, nos estaba dirigiendo. Y si no hay fe, si no hemos pasado de una etapa a la otra, estaremos como si nada. Solamente estaríamos siendo personas que asistimos a un culto religioso, porque la etapa en la que nos encontramos de la fe no la hemos podido pasar.
no hemos podido o entender para que nuestra fe tenga esa conexión. Ahorita lo que mencionábamos es una conexión de lo que se ve con lo que no se ve. Entonces, dice en la palabra en Hebreos 11:6 un orden, vamos a llamarlo un orden divino, para que esa fe, o para que pueda construirse una fe que agrada a Dios. Porque todos los que estamos aquí tenemos fe, pero ¿le agradará a Dios? ¿Nuestra fe le agradará a Dios? Y bueno, vamos a ver la primera etapa. Y pareciera como redundantes las palabras, pero es la fe que cree. Porque yo puedo tener fe, pero cuando me conecto a lo divino o a lo invisible, debo de creer. Y ahí está una frase que está en el versículo 6 del capítulo 11 de Hebreos: cree que le hay. Ahí en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios, ¿qué? Crea que le hay. Esta es la primera etapa, es el fundamento. Nadie puede acercarse a un Dios que no cree que existe, ¿sí o no? Porque por eso digo, ¿a quién levantamos las manos? ¿A quién adoramos? ¿A quién le cantamos? Creemos que Dios que Dios existe, por así llamarlo. A mí no me gusta decirle que Dios existe, pero tal vez es un término que conocemos todos. Para mí, Dios es. Él ha sido desde antes, y Él, el alfa y el omega. No, tal vez algo que existe es algo creado, pero algo que es, nadie lo creó. Ha estado ahí desde el principio y es el fundamento. No es simple creencia mental, porque la fe no puede estar aquí. La fe, ¿dónde se produce? Aquí en tu corazón. ¿Qué dice Proverbios 4:23? Ya un versículo que todos conocemos. Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Versión Nueva Traducción Viviente dice: porque Él determina el rumbo de tu vida. Versión 1960: porque de Él mana la vida. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Dónde está Jesús? No está aquí. La fe no la podemos solo estar aquí nada más, porque no es algo mental. ¿De dónde se producen las convicciones? De nuestro corazón, no aquí. Porque aquí son como algo mental y como algo que la razón, que la lógica te va a decir: Dios no lo ves, ¿a quién le adoras? Él no te escucha, ¿a quién le oras? ¿Me explico? Pero cuando hay una convicción en nuestro corazón de que aunque no lo veamos, aunque no vemos lo que Dios dice, sabemos con certeza y seguridad que será. Y nuestra convicción está en nuestro corazón, no en nuestra mente. La fe te muestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Nueva Traducción Viviente. Todas son Nueva Traducción Viviente, excepto el versículo base de Hebreos 11:6. ¿Sí? La fe demuestra la realidad. Cristo no lo vemos ahorita, pero sabemos que está aquí. Aleluya. Y que cuando nos vamos de aquí, ¿dónde queda Cristo?
se va con nosotros, porque nosotros, la presencia de Dios va con nosotros. Aleluya. Aquí donde se invoca, aquí donde se convoca al pueblo de Dios para adorarle, para exaltarle, y habita Dios. Aleluya. Dios es bueno. Enoc caminó con Dios. Y aunque no lo veía físicamente, dice en Hebreos 11:5, fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. ¿Qué personajes, qué tres personajes fueron los que no vieron a Dios? Los que vieron a Dios, pero no vieron la muerte. Bueno, no vieron la muerte. Elías. ¿Quién más? Enoc. ¿Y quién más? Moisés. ¿Sí? No dice la palabra de Dios que fue enterrado Moisés. Simplemente dice que subió Josué con Moisés y ya nada más bajó Josué con la vara. ¿Sí? ¿Me explico? Aleluya. Entonces dice, desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado, ¿qué es lo que pasó? Lo conocían como una persona que agradaba a Dios. ¿Quién creó los mares? Los montes, los valles. Esa es una primer revelación del cual es de manera general, es una revelación general. Tú ves los montes, tú ves los ríos, los valles, el mar, el lago. ¿De dónde sale el agua? ¿A dónde corre y hacia dónde se dirige? ¿Por qué el mar no se sale de su límite? Porque todo fue creado por Dios. Aleluya. Y creemos que Dios es. La palabra de Dios nos enseña que no agradó a Dios. ¿Por qué? Porque tenía fe. Porque él sabía quién era Dios. Alguien que no ve físicamente a Dios va platicando con él. No sé si a ti te ha pasado, pero o lo has hecho, que tú vas caminando o que vas y oras o vas platicando con Dios. No sé si tú lo has hecho. Y tal vez la gente, porque la gente, para todos los demás, estaremos locos. ¿Sí? Este habla ¿ahora con quién habla? Ya, Señor, te pido. O cuando estamos tal vez en un hospital, una persona que tiene fe, ora antes de la cirugía de su familiar, confiando de que no está solo, de que no está solo. Aleluya. Pero también, ¿sabes qué? ¿Por qué te decía que la fe no puede ser mental? Porque la fe desafía la razón. Porque creer en Dios muchas veces va en contra de la lógica humana. Un ejemplo, Noé construyó un arca, ¿en dónde? ¿En el mar? ¿En el lago? ¿En dónde la creó? ¿En dónde la construyó? En algo seco. Está loco. ¿Por qué construyendo un arca ahí? Se supone que si vas es para, al menos que esté cerca de, pero ahí en un lugar seco. Abraham creyó ser padre de multitudes aún siendo viejo. Y de esos somos cada uno sus hijos en el buen sentido. ¿Sí? Es el padre de la fe, Abraham. Dice la Biblia en Hebreos 11:3, dice, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios. De modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. El hombre, las teorías que ha creado, que ha dicho que se ha creado a través del Big Bang, a través de ciertas explosiones. Yo no lo creo.
Yo creo que Dios creó todo lo que vemos, lo que existe. Porque así es Él. Todo el universo fue creado y formado por Él. Por ejemplo, cuando tienes un negocio y creo yo que horas antes de abrir, si tú oras y le pides a Dios que Él provee, ¿crees que Él lo haga? Sí. Y si te llegan a preguntar, no, sí, lo creo, claro. No te conozco a ti, pero yo conozco a Dios. Porque la fe va a desafiar esto, la lógica, la razón. Va a decir, ¿cómo? Si no pasa ni un alma aquí en tu negocio, o por esta calle, o por donde esté, no pasa nadie. Pero tú llamas a las cosas que no son como si fueran, porque tienes esa fe. Y si Dios lo permite, Él mandará a la gente para que pueda estar en ese negocio. Aleluya. También la fe se sostiene bajo presión. ¿Cómo? Empezamos a tener fe cuando recibimos un diagnóstico médico, cuando viene la crisis económica, cuando se sufre una traición, cuando vienen problemas matrimoniales. Es la fe que sostiene por esa presión, por esa crisis que estás pasando. Por eso es importante esta primera etapa de la fe. ¿Tú crees que existe Dios? Ya estamos en el primer paso. Pero no solo eso, ahí no queda. Dice la palabra de Dios, si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. O sea, no solamente ahí nos queremos quedar. Yo creo en Dios y ya. No, viene la segunda etapa. Y yo creo que muchos están, o tal vez no saben que están, y es la fe que se acerca. Y esto dice, el que se acerca a Dios. Ya creíste, ¿verdad? La primera etapa es crees que Dios existe, ¿sí? Y nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario. O sea, no es electivo, así que digas, bueno, si quieres, con que tengas fe, ya es más que suficiente. No, porque aquí la palabra de Dios nos dice, es necesario que haya un acercamiento, porque no podemos tener fe, una fe lejana. Ah, sí, yo creo, como las personas que creían o mencionaban el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, pero tu Dios, no, es el Dios de Abraham. Espérate, ¿me explico? O como aquellos hombres, los hijos de Seba, que ellos sacaban demonios o expulsaban demonios y decían, os conjuro por el Dios que predica Pablo. Espérate, pero Dios es un Dios personal. Es un Dios que quiere que tú y yo tengamos esa relación, esa cercanía. Porque no solamente es yo creo que existe Dios. Yo creo. Pero dice la palabra, es necesario. Di conmigo, es necesario. Y dice ahí que el que se acerca a Dios, la relación, el acercamiento, ¿sí? Creer en Dios es el inicio. Acercarse implica deseo de relación. Muchos creen, pero pocos se acercan. Yo creo en Dios, pero no hay un acercamiento, porque esa fe busca intimidad. Dice en Santiago 4:8, acérquense a Dios. Le dice, acérquense a Dios. Y Dios se acercará a ustedes. Él ya nos salvó a través de Jesucristo. Aleluya. Y Él, a través de todo lo que está creado, sabemos que Dios existe. Pero
ahí es donde nos tenemos que acercar. Y Él se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está ¿qué? Dividida entre Dios y el mundo, entre lo que dice el mundo y lo que dice Dios. Por eso les digo que la fe no es mental, porque si está aquí, lo que piensa el mundo, lo que habla lo de allá afuera, el sistema, va a ser que mi pensamiento ¿qué? Se divida. Que mi pensamiento o que mi convicción, que está acá, empiece como que, bueno, pues no es tan malo como se dice, no es tan malo como se ve. Y claro que sí, las cosas que no son de Dios, o dice la palabra, aquel que se quiere hacer amigo de Dios, se constituye o se considera un enemigo de Dios. Porque lo que está en el mundo con lo que está en su palabra nunca va a coincidir. Porque allá afuera está muy relajada la vida. Aquí en su palabra hay preceptos, hay mandamientos que uno dice, bueno, pero gracias a Dios ya no estoy en la ley, pues más en la gracia hay responsabilidad. En la ley estaba escrito y te podían apedrear o nos podían apedrear si hiciéramos ciertas cosas, pero en la gracia dice, por un ejemplo, si alguien ve a una mujer con deseo de codiciarla, no necesita acostarse con ella, ya es una persona ¿qué? Adúltera. Y eso es en la gracia. Acérquense a Dios, dice la palabra. No es solo pedir, lo que luego a veces les mencionaba. No solamente es pedir las cosas. Señor, yo me acerco a ti porque necesito esto, te pido por esto, quiero esto. No. El acercarse a Dios es conocer su corazón. ¿Qué es lo que quiere Dios? Hay secretos que Dios solo revela a los que se acercan. Y dice la Biblia en Salmo 25:14, el Señor es amigo de los que le temen, a ellos que les enseña su pacto. Porque no solamente es orar para pedir, no solamente es relacionarme para pedir, intercedo para pedir. Estoy intercediendo por tal persona porque está enferma. Ok, sí, pero tú conoces su corazón, conoces el corazón de Dios. Tal vez está pasando por una situación difícil, por una prueba, y Dios lo está llevando al límite, a su familia, a él, para que le conozcan. No solamente, acuérdense, no solamente tenemos que orar por la sanidad. Claro que Dios sane, lo importante es que le conozcan. Porque a quién le dice, ¿para quién será el amén? ¿O para quién dirá? ¿Quién me sanó? ¿A quién le voy a dar gracias? ¿Me explico? Y cuando no se le enseña, ya, oramos y Dios te da la sanidad. No, Dios quiere que le conozcas. Aleluya. David no solo era guerrero. David fue un hombre que, conforme al corazón de Dios. Dice en Hechos 13:22, pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Aleluya. Si tú has orado en la madrugada, y no solo para pedir, sino para decirle, Dios, aquí estoy, quiero conocerte más, quiero saber hacia dónde va mi vida, mi matrimonio, o por qué estoy pasando esta situación. No el por qué como cuestión. Si algo estoy haciendo mal, muéstrame
conforme a tu voluntad, a tu propósito, a tu corazón. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dame las herramientas, dame sabiduría, Señor, porque mis emociones, mis sentimientos están mal y no quiero actuar por medio de ellos. Ayúdame a conocerte, a saber qué tengo que hacer, qué tengo que decidir. ¿Me explico? Y se está conociendo, se está acercando más, porque una fe transforma hábitos. Acercarse a Dios cambia costumbres. Digo conmigo, acercarse a Dios cambia costumbres. ¿Cómo qué costumbres? Dejas malas compañías, rompes alguna adicción, modificas la manera de hablar, modifica la manera de pensar, porque te acercas a Dios. Y aquel que se acerca a Dios no es el mismo. Aleluya. Tengo como que un poquito de, ¿cómo se le puede llamar? A algo como que aceptas y no. ¿Cómo le puedes llamar? Más o menos. Yo como que tengo algunas cosas buenas de los encuentros y como que no. Porque para tener un encuentro con Dios no necesito ir a un lugar. El encuentro lo puedo tener en mi casa. Que si es bueno, sí. Pero como que, híjole, es que ya cuando fui al encuentro fue diferente. Espérate, está bien, vas al encuentro. Vas a un momento en el que rompes la naturaleza y a través de cosas que se escribieron y tal, ya órale, ya está ahora. Pero ¿qué pasa después? Llegas el domingo y el lunes, ¿qué pasó? Ya no va a haber una fogata, ya no va a haber un bosque, ya no va a haber un lugar. Ahora va a estar que, ahora nos vamos a enfrentar a qué? A la realidad, en donde lo que se vivió, lo que se dijo. El encuentro yo creo que lo podemos tener teniendo una buena relación con Dios. Nuestra manera de hablar va a cambiar, nuestra manera de pensar va a cambiar, nos vamos a alejar de malas compañías, se van a romper muchas cosas, costumbres y todas esas cosas. ¿Por qué? No es algo que te obligan, es algo que Dios te ha mostrado a través de esos momentos de relación con Él. Aleluya. Y te va a dar sabiduría y te va a dar gracia para poder hablar. Y dice la palabra ahí en Gálatas 5:16: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Tú y yo tenemos una naturaleza pecaminosa que no vamos a poder cambiar. ¿Sí? De hecho, aquel que se aleja más de la presencia de Dios se deja llevar por los impulsos de su naturaleza pecaminosa. Que se le mete un carro, que te empujan, que te dicen que, ay, no, ahorita me van a conocer. No, espérate, por sus frutos dice la Biblia. Y no es porque ores mucho para pedir, es porque no te has acercado a Dios y has conocido su corazón. Entonces, en esa etapa de la fe, no muchos pueden entrar. Todos pueden entrar, pero no muchos quieren entrar. Ay, ¿cómo le voy a mira, es que si yo oro y le digo, Dios, háblame, y me quedo callado, me voy a dormir. ¿Quién me va a hablar? Dios no me va a decir en el oído, hey, despierta, tienes que hacer esto. ¿Cuándo ves los resultados? Cuando empiezas a comer bien y hacer ejercicio. En los primeros días. ¿Cuándo se ven? A ver, más o menos aquellos que han.
Ay, nadie ha hecho ejercicio. Imagínate ya ya comes sano, ya no te comes tantas tortillas, dejas el pan, dejas las harinas, el azúcar, ya no comes milanesas empanizadas, ya dejas el pan y aunque sea te tomas así el café solito, y no sabe a nada, pero solito. ¿Y cuándo ves los resultados? Luego, nada más los primeros días son los más de ansiedad. Que toda la comida se te ofrece y se te presenta, ¿sí o no? Nunca me invitan a comer. Y precisamente hoy que comencé mi dieta, te invito a comer. Y uno se desespera en los primeros días. Lee la Biblia al principio y te va a gustar, pero ya después así, comienza desde Génesis, sí, pero híjole, voy a llegar a esta parte y ahí ya no. El acercarse a Dios con una vez no va a pasar nada, va a decir, porque tu qué, tu mente, tu lógica, tu razón te va a decir, ahí está, ¿qué te habló Dios? Y tú, sí es cierto, yo no escuché nada. Híjole, no creo que sea tan bueno. Yo creo que sí me voy a acercar a Dios, pero le voy a decir, Señor, te pido por tal. No es pedirles. Tiene uno que ejercitar. Aleluya. Amén, hermanos. Una ocasión predicaba acerca de la doble porción de Eliseo. Y la pregunta era en el mensaje, ¿qué harás? ¿O qué harías tú con la doble porción? Todos quieren la doble porción, pero la primera porción que hizo Elías nadie la quiere pagar, mucho menos la segunda de Eliseo. Aleluya. Por eso dice la palabra, dejen que el Espíritu Santo los guíe. Va a haber momentos en los que nos vamos a desanimar, nos vamos a aburrir, ¿qué pasó, Dios? Como que no veo yo. Pero es ejercitarle constantemente, acercarse a algo. Tiene que haber un esfuerzo. Si no hay un esfuerzo, para ir a comerte unos taquitos, tienes que ir ¿a dónde? A la taquería. No te van a llegar, bueno, a menos que los pidan, pero tienes que ir a la taquería, tienes que hacer un esfuerzo, aleluya, ¿sí? Acércate, dice, acércate a Dios. Y cuando fíjate, si una persona empieza a tener ese acercamiento, empieza a dejar lugares, personas donde antes pecaba, y no por miedo, sino porque quiere estar más cerca de Dios. Muchos buscan a Dios en lo público, pero lo privado revela el nivel más real de fe. Y esto lo dice Mateo 6:6. Pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, ¿qué pasará? Te recompensará. Aleluya. Esta es la segunda etapa. Tal vez vienen cansados del trabajo, de todo eso, y lo que quieres llegar es, llega a orar y apártate para leer la palabra de Dios en silencio. Y esto es constante. Esta es en la segunda etapa. Pero ahí viene la tercera etapa. Ya como que muchos entran en la primera, pero en la segunda dicen, híjole, no, yo me quedo aquí. Yo aquí, mira, mejor veo los milagros de los demás. Y si alguien que tiene fe de mi familia, pues soy bendecido, aleluya. Pero la tercera etapa, otra vez pareciera que es
muy redundante la palabra, pero dice fe que confía. Y es galardonador de los que le buscan. Ahí en Hebreos 11:6 dice, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es galardonador? Aquel que premia, porque la fe madura, la fe que confía en Dios, recompensa. No es porque haya una avaricia espiritual, sino es la certeza de un carácter que se ha formado y se ha forjado. Porque la fe que espera, su recompensa es aquella que ha pasado esta segunda etapa. Y dice Hebreos 6:10, pues Dios no es injusto. ¿Cuántas veces has hecho cosas para Dios? Y dices, híjole, pareciera que no pasa nada. Pero dice la palabra, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Yo trabajo para la iglesia, yo hago esto para la iglesia, yo hago esto, aquello para la iglesia. Y pues no es porque uno diga, yo quiero o espero recibir de parte de Dios, pero sabes, tu fe se recompensa. Dios recompensa la obediencia, Dios recompensa la fidelidad, Dios recompensa la perseveración en la oración. Aleluya. Por ejemplo, Ana, repitiendo lo que decía al principio, ¿cuándo ves los cambios? Cuando haces dieta. En 1, 2 meses, si acaso. Y es difícil. Y no quiero decir o poner más o menos ese parámetro. Estoy utilizando un ejemplo para más o menos darnos una idea. Aunque yo creo que Dios puede responder desde la primera vez cuando hay disposición en el corazón. Pero también Dios quiere ver constancia. Por eso cuando la palabra de Dios nos habla acerca de dar, no te dice, no lo des que por necesidad o qué, o de mala gana. Dios ama al dador alegre. Aleluya. Porque lo recompensa Dios. Todo lo que hacemos, todo lo que damos, Dios lo recompensa de una u otra manera. Él lo recompensa. Y Ana, dice la Biblia, y a su debido tiempo dio a luz a un hijo a quien le puso por nombre Samuel, porque dijo, se lo pedía al Señor. ¿Cuánto tiempo pasó Ana orando? ¿Cuánto tiempo estuvo intercediendo porque su vientre fuera fértil, porque su vientre pudiera tener vida? Tanto que aquel sacerdote que estaba o encargado, que es, ahí se me olvidó su nombre, el que la veía y que decía, parece que estás borracha, Elí. Dije, iba a decir Leví, pero no, Elí. ¿Cuánto tiempo ha de haber visto a Ana orar e interceder? Por eso es que Dios es galardonador de quienes lo buscan. Pero porque ya pasaron la segunda etapa, no porque pasan de la primera a la tercera. No nos podemos saltar esta etapa, porque si no hay constancia, no hay galardón. Es como aquel que gana una batalla. ¿Cómo va a ganar una batalla si no ha luchado? Hay un canto que dice, ¿a qué huele un guerrero? Cuando viene de la batalla, ¿huele a qué? A victoria. Porque no puedes decir que soy un guerrero sin haber ido ¿a quién? A la batalla. Sin lucha no hay victoria. Simplemente estoy viviendo fe y milagros de otras personas y no propios. Pero Dios nos desafía a que sean personales. Aleluya. Una fe que trasciende lo terrenal.
Hay recompensas que Dios da aquí en la tierra, pero las mayores están allá en la eternidad. Dice Hebreos 10:36, perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que ha prometido. Moisés rehusó todos los tesoros de Egipto por algo mejor. Y termino con esto, Hebreos 11:24 al 26. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Aleluya. Aún cuando ahí está en esa etapa, muchas personas toman decisiones buenas porque tal vez a alguien se le ofrece una oportunidad laboral ilícita y la rechazan, aunque económicamente sea atractiva, pero es mejor la bendición de Dios. Aleluya. Y esa fe es la que se mantiene cuando no se ve nada. Y a veces Dios no responde. A veces Dios no responde a oraciones prolongadas sin respuesta o situaciones que no cambian. Si no cambiamos nuestra situación, no vamos a ver nada. Y dice la Biblia, Habacuc 2:3, esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá y no tardará. Tal vez hay padres que siguen orando por sus hijos. ¿Y dónde están los hijos? No están en el camino. Pero hay padres que están orando, no ven cambios, pero siguen confiando. Aleluya. Y tarde que temprano esas oraciones, esas lágrimas, esa constancia será galardonada, será recompensada. Aleluya, porque tú eres el fruto de alguien que estuvo orando por ti en algún momento y que no querías nada con Dios. Yo me le escondía al líder de jóvenes. Eso luego cuando veo a los jóvenes digo, sí, luego se lee. Yo me le escondí al líder de jóvenes. Viene otra vez a decirme, te esperamos en el grupo de jóvenes. Me caía mal. Y hasta luego era bien grosero. Y me dice, no te preocupes, para la otra semana vengo. Pues era para correrte. Y era grosero. Y le decía, no, ¿sabes qué? No, estando bien destrampado. Pues no te preocupes, yo sigo orando por ti. Estoy terco. Pero tú eres, al menos yo puedo decir con toda seguridad, soy el fruto de alguien que estuvo orando por mí. Y yo creo que también tú fuiste el fruto de alguien que estuvo orando por ti, porque en algún momento tal vez lo quisiste de Dios. Pero esa constancia fue el galardón y la recompensa, y aquí está sentado. Y aquí está sentado. Aleluya. La fe no está asentada o basada en lo que Dios da, sino en quién es Él. También eso yo quiero que nos llevemos en el corazón. No es lo que Dios me da, sino lo que Él es. Porque si mi fe se fundamenta en lo que Dios me da, entonces mi fe no es honesta, mi fe es convenenciera. Si Dios me da, hasta tal vez en algún momento, si Dios me ayuda, si yo me saco la lotería, yo sé que Dios me va a ayudar. No, porque entonces esa fe ya es que por lo que Dios te dé, no por lo que Él es. Job 42:2 dice, sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. ¿Alguien podrá detener a Dios? No.
La fe que agrada a Dios tiene 3 etapas. Cree que Dios existe, se acerca a Él cada día y confía en que Dios recompensa, incluso cuando todo pareciera perdido, Dios recompensa. Y hay muchos, vuelvo a repetir, que se quedan en la primera etapa. Hasta ahí. Pero Dios quiere que estemos hasta en esta etapa. Y dice la Biblia, esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, esta es Nueva Traducción Viviente, pero la Reina Valera 1960 dice: el justo por la fe vivirá. Es por medio de la fe que el justo tiene vida. Y tú y yo estamos vivos por medio de la fe.